A ver, ¿cómo se construye el conocimiento? O mejor dicho, ¿bajo qué reglas decidimos qué es verdad en una época y qué no lo es? Michel Foucault nos dio una respuesta que, bueno, lo cambió todo. Hoy vamos a meternos de lleno en su método revolucionario, la arqueología del saber. Y todo empieza aquí, con esta obra. La arqueología del saber no es un libro de historia al uso, para nada. Es más bien una caja de herramientas para desmontar la historia como siempre nos la han contado, para empezar a cavar y encontrar las capas que de verdad dan forma a nuestro pensamiento. Nuestro recorrido va a ser el siguiente. Primero, veremos cómo Foucault pone en jaque a la historia tradicional. Después, cómo usa la discontinuidad como su principal herramienta. Luego, nos centraremos en el análisis del discurso, definiremos sus reglas del saber, y para terminar, veremos cómo todo esto dinamita nuestra idea de verdad. Empecemos por el principio. El punto de partida de Foucault es un enfrentamiento total con la historia de las ideas de toda la vida. Esa que siempre busca una línea recta, un progreso, un relato bonito y coherente. Para Foucault, esa visión es una especie de espejismo que nos impide ver lo que de verdad importa. Este cuadro lo deja clarísimo. Mientras la historia de siempre busca el hilo que une todo, la continuidad, Foucault pone la lupa justo en lo contrario, en las fracturas, en las rupturas. Donde un historiador clásico ve la unidad de una época o un espíritu del tiempo, él ve una dispersión de cosas. La arqueología no va de buscar el origen de todo, sino de estudiar esas transformaciones radicales. Y aquí viene el giro metodológico clave. Esas rupturas, esos saltos que la historia tradicional intentaba como disimular o explicar para que todo encajara, para Foucault se convierten en la pieza central del puzzle. No son un error del historiador, son precisamente el fenómeno que hay que estudiar. Esta cita lo resume perfectamente. Foucault coge la discontinuidad, que era vista como una especie de estigma, un fallo, y la convierte en un elemento fundamental. El objetivo ya no es conectar los puntos para hacer una línea recta, sino entender por qué existen esos abismos enormes entre una forma de pensar y la siguiente. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos cambia por completo. Ya no es ¿cómo evolucionó la medicina del siglo XVIII al XIX? La pregunta ahora es ¿qué condiciones tuvieron que cambiar para que de repente se empezara a hablar y a pensar la medicina de una forma totalmente nueva? Se buscan las reglas del cambio, no la crónica de ese cambio. Vale, entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Si ya no estamos analizando las ideas de los grandes genios como si fueran una carrera de relevos, ¿qué analizamos? Pues aquí es donde Foucault nos presenta su objeto de estudio principal, el discurso. Y ojo con esto, porque es la clave de todo. El discurso no es lo que dice una persona en concreto. Es un sistema anónimo e impersonal, que marca los límites de lo que es posible decir. Es como el tablero de juego, con sus reglas invisibles, donde se mueven todas las frases, todas las ideas de una época sobre un tema, ya sea la locura, la economía o lo que sea. Para poder analizar ese discurso, Foucault desarrolla su propia caja de herramientas conceptuales. Son los instrumentos que nos van a permitir hacer esa excavación arqueológica en el saber y entender cómo funciona por dentro. La primera herramienta, la formación discursiva. Pensemos en ella como la gramática específica de un campo del saber. Es la que define qué se considera un objeto de estudio válido, qué conceptos se pueden usar y qué argumentos son legítimos en un momento concreto. Luego tenemos el enunciado. Y cuidado, no es simplemente una frase. Un enunciado es una acción, una función que tiene efectos reales en el mundo. Que un médico del siglo XIX diga «este paciente presenta histeria» no tiene nada que ver con que lo diga yo. Su poder no está en las palabras, sino en las condiciones que permitan que esa frase exista y tenga un efecto. Y esto es fundamental. El poder de un enunciado está totalmente ligado a la posición de quien habla. ¿Quién tiene la autoridad para hablar? ¿Desde qué institución lo hace? El estatuto de quien enuncia es lo que le da al enunciado su fuerza y le permite producir efectos de verdad. Y finalmente llegamos al concepto de archivo. El archivo no es una biblioteca, no son un montón de papeles. Es el sistema de sistemas. Es la gran ley que determina qué enunciados pueden aparecer y cuáles no en una cultura y en una época. Define, ni más ni menos, el horizonte de lo que se puede pensar y, por tanto, deja fuera todo un universo de lo impensable. Así que, resumiendo, el método arqueológico se podría ver en estos pasos. Primero, localizar las rupturas, no taparlas. Segundo, describir las reglas del juego de la formación discursiva que estemos mirando. Tercero, analizar las condiciones de los enunciados, o sea, quién puede hablar. Y cuarto, definir el archivo, que es lo que marca los límites de todo el sistema. Y todo este análisis nos lleva a la consecuencia más heavy, más provocadora del pensamiento de Foucault. Una que va directa a la línea de flotación de la filosofía occidental, el propio concepto de verdad. Aquí está el bombazo. La verdad no se descubre, se produce.
Cada formación discursiva, con sus reglas, sus autoridades y sus exclusiones, genera sus propios efectos de verdad. Lo que era verdadero sobre la locura en el siglo XVII es radicalmente distinto a lo que es verdadero hoy. Y no es porque ahora seamos más listos, sino porque las reglas del juego han cambiado por completo. Esta cita es el broche de oro de su método. La unidad que la historia buscaba en la visión del mundo de una época es, para Foucault, una fachada. La única unidad real está por debajo, en el sistema de reglas, en el archivo, que permite que toda esa dispersión de frases y teorías pueda existir. La coherencia no está en lo que se dice, sino en las condiciones que hacen posible que se diga. Y así, Foucault nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Si abandonamos esos grandes relatos de progreso y razón, si la verdad es un producto histórico, discontinuo y localizado, entonces, ¿cómo se establecen, cómo luchan entre sí y cómo se imponen los distintos regímenes de verdad que gobiernan nuestro presente? Una pregunta abierta que sin duda define gran parte del pensamiento contemporáneo.